Era un frío y oscuro invierno de 1984, cuando me encontraba en una misión especial en una base aérea abandonada. Como ex militar, estaba acostumbrado a situaciones difíciles, pero nada me había preparado para lo que iba a presenciar en aquel lugar. Se decía que algo desconocido habitaba el área, algo que se limitaba de animales, incluyendo vacas, perros e incluso neumáticos. Nuestro equipo había sido enviado para investigar estos extraños sucesos y descubrir qué estaba acechando en la base. Al llegar, el ambiente era opresivo y tenía una sensación de malestar que nos envolvía a todos. Los edificios abandonados se alzaban como fantasmas, recordándonos que alguna vez estuvieron llenos de vida y actividad militar. Durante varios días, investigamos meticulosamente la zona, registrando cada rincón y recopilando pruebas. A medida que avanzábamos, comenzamos a encontrar rastros perturbadores, huellas gigantes, trozos de carne desgarrada y neumáticos destrozados. Era evidente que estábamos lidiando con algo mucho más que un simple animal salvaje. Una noche, mientras patrullábamos los alrededores de la base, escuchamos un aterrador ruido en la distancia. Las luces parpadeantes de nuestras linternas se reflejaban en nuestros rostros llenos de incertidumbre. Decidimos seguir el sonido y avanzamos cautelosamente hacia él. Fue entonces cuando la vi. La criatura era monstruosa, de aproximadamente el tamaño de 2 hombres, con extremidades largas y delgadas. Su piel estaba cubierta de escamas y su cabeza parecía ser una mezcla entre la de un lobo y un reptil. Sus ojos brillaban con una intensidad maligna. La criatura se movía con una velocidad sobrehumana, saltando de un lugar a otro con una agilidad que desafiaba toda lógica. Podíamos escuchar el sonido de sus garras rasgando el suelo mientras se acercaba cada vez más. El pánico se apoderó de mí y de mis compañeros, pero no podíamos apartar la mirada de aquel espanto. Finalmente, la criatura desapareció entre las sombras, dejándonos el corazón acelerado y un miedo que se había grabado en lo más profundo de nuestros seres. Sabíamos que habíamos presenciado algo sobrenatural y que nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. Regresamos a la base con nuestras mentes llenas de inquietud y miedo. Informamos a nuestros superiores sobre el encuentro, pero nuestras palabras fueron recibidas con escepticismo y desdén. Decidieron cerrar el caso y archivarlo como una experiencia imaginativa de soldados cansados. Sin embargo, los recuerdos de aquella criatura y sus actos aterradores han perdurado en mi mente hasta el día de hoy. A veces, en la oscuridad de la noche, aún puedo escuchar su ruido y sentir su mirada malévola clavada en mi espalda. No importa cuántos años pasen, siempre sabré que hay cosas en este mundo que escapan a explicación lógica y racional. ¿Qué tal, oyentes? Vamos con el siguiente relato de esta noche. Hace algunos años, cuando aún servía en las fuerzas militares, tuve una experiencia paranormal que hasta el día de hoy me sigue atormentando. Fue durante una misión en un antiguo y abandonado complejo militar en lo profundo de un bosque oscuro y misterioso. Recibimos órdenes de investigar informes de avistamientos inexplicables y sucesos extraños que ocurrían en la zona. Con mi equipo de soldados de élite, nos adentramos en el bosque con cautela, armados hasta los dientes y preparados para lo que encontraríamos allí. A medida que avanzábamos, la atmósfera se volvía más tensa y opresiva. Las ramas retorcidas de los árboles parecían alargarse hacia nosotros como si quisieran atraparnos en su brazo oscuro. El viento soplaba de manera siniestra, susurros incomprensibles que se colocaban en nuestros oídos. De repente escuchamos risas que provenían de ninguna parte y en todas partes al mismo tiempo. Eran risas frías y despiadadas que parecían burlarse de nuestra presencia. Miré a mis hombres y pude ver el miedo en sus ojos reflejados en los míos propios. Decidimos dividirnos y explorar diferentes áreas del complejo,
en un intento de encontrar el origen de esas risas perturbadoras. Me adentré en un edificio abandonado, sintiendo la presencia de algo imposible que me observaba desde las sombras. Mi pulso se aceleraba y el sudor frío se deslizaba por mi frente. Mientras caminaba por los pasillos polvorientos, escuché pasos sigilosos detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente, apuntando mi arma hacia la oscuridad, pero no había nada allí. La sensación de ser observado se intensificó y el aire se volvió aún más pesado. En una habitación lúgubre encontré un diario abandonado. Sus páginas amarillentas hablaban de experimentos sobrenaturales llevados a cabo por científicos en ese complejo militar décadas atrás. Parecía que habían abierto una puerta hacia otro mundo, liberando fuerzas malignas en el proceso. De repente, una ráfaga de viento helado recorrió la habitación y las luces comenzaron a parpadear. En la penumbra, pude vislumbrar una figura etérea, una sombra que se movía con una gracia sobrenatural. Intenté apuntarle con mi arma, pero mis manos temblaban incontrolablemente. La figura se acercó lentamente, su rostro deformado y sus ojos llenos de un fuego infernal. Traté de retroceder, pero estaba paralizado por el miedo. La sombra pasó a través de mí como un viento helado, susurrándome palabras incomprensibles al oído. Un escalofrío me recorrió la espalda y sentí que mi alma era arrastrada hacia el abismo. Finalmente, logré reunir el coraje suficiente para huir de aquel lugar maldito. Corrí sin mirar atrás, tratando de dejar atrás aquellos horrores que habían invadido mi mente y mi espíritu. Desde ese día, nunca volví a ser el mismo. Las pesadillas me persiguen sin descanso, recordándome la oscuridad que acecha, más allá de lo que podemos comprender. La experiencia me enseñó que hay fuerzas sobrenaturales que trascienden la comprensión humana, y que nuestro mundo militar no es inmune a ellas. Aunque ahora esté retirado del servicio, sé que el peligro y lo inexplicable aún están ahí afuera, esperando a los incautos. La experiencia paranormal que viví me ha convertido en un testigo silencioso de lo desconocido, y mi deber es advertir a otros sobre los terrores que acechan en las sombras más profundas. Bueno, vamos con el tercer relato de esta noche. Fui enviado a una misión a una remota región de Afganistán, un país lleno de conflictos y misterio. Nuestro objetivo era investigar la presencia de grupos rebeldes en un área montañosa, pero lo que encontramos esa noche en una carretera desolada superaría todas nuestras expectativas. Era una noche oscura y tormentosa cuando nos adentramos en un territorio desconocido. La lluvia caía implacablemente y el viento aullaba como si quisiera advertirnos de lo que estaba por venir. Nos movíamos despacio y con cautela. Nuestras luces apenas iluminaban el camino por delante. De repente, en la distancia, pudimos ver unas luces parpadeantes y brillantes en medio de la oscuridad. Parecían flotar en el aire, moviéndose de manera errática y desafiando toda lógica. Era como si estuviéramos presenciando algo fuera de este mundo. A medida que nos acercábamos, pudimos distinguir la forma de lo que parecía ser una nave extraterrestre. Un escalofrío recorrió mi espalda, mientras el terror se apoderaba de mí. No podía creer lo que mis ojos estaban viendo. La nave emitía un brillo intenso y sus luces cambiaban de color rápidamente. Estaba suspendida en el aire, sin ningún ruido que se pudiera atribuir a una aeronave convencional. La atmósfera se volvió más pesada y opresiva, como si el mundo entero estuviera deteniéndose ante la presencia de lo desconocido. Mientras observaba la nave con fascinación y miedo, algo extraño comenzó a suceder. La lluvia que caía en la carretera se detuvo en el aire, suspendida como si la gravedad hubiera sido anulada. Mis compañeros y yo nos miramos con incredulidad.
sin poder entender lo que estaba sucediendo. De repente, un intenso haz de luz emergió de la nave y se posó directamente sobre nosotros. Sentí como si mi cuerpo fuera atravesado por una fuerza sobrenatural. Mi visión se nubló y quedó en blanco. Algo dentro de mí cambió en ese momento, como si estuviera siendo examinado o modificado por una entidad extraterrestre. Cuando la luz finalmente desapareció, todo volvió a la normalidad. La lluvia caía nuevamente y la nave desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Nos quedamos allí atónitos y confundidos, tratando de asimilar lo que acababa de suceder. Regresamos a nuestra base con el relato de esta experiencia aterradora. Nuestros superiores se mostraron escépticos y atribuyeron los hechos a una ilusión colectiva o al agotamiento del equipo. Pero nosotros sabíamos la verdad en lo más profundo de nuestros seres. Aquella noche en la carretera desolada de Afganistán, presenciamos algo que desafiaba toda lógica y racionalidad. Fui testigo de la presencia de seres de otro mundo, seres que poseían una tecnología y un poder más allá de nuestra comprensión. Desde aquel incidente, nunca volví a ser el mismo. Las pesadillas y los recuerdos de aquella experiencia me persiguen hasta el día de hoy. Sé que hay cosas en este universo que escapan a nuestra comprensión, fuerzas y seres que se ocultan en los rincones más oscuros de nuestra realidad. Mi experiencia paranormal en la carretera de Afganistán me ha dejado con más preguntas que respuestas, pero también con la certeza de que nuestra existencia es solo una pequeña pieza en un vasto y enigmático cosmos. Bien, oyentes, vamos con el cuarto relato de militares de esta noche. Trabajé en una misión especial en la misteriosa y peligrosa isla Amazona. Como militar, estaba acostumbrado a enfrentar situaciones extremas, pero nada podía prepararme para lo que encontraría en este lugar remoto y enigmático. Nuestro objetivo era recopilar información sobre actividades ilícitas y grupos criminales que se escondían en lo más profundo de la densa selva. Junto con mi equipo, nos adentramos en el espeso follaje con cautela, sabiendo que la isla no iba a ceder fácilmente sus secretos. Desde el momento en que pusimos un pie en la isla, una sensación de opresión nos envolvió. El aire estaba cargado de un silencio inquietante, solo interrumpido por los sonidos de la selva y el crujido de nuestras botas sobre el terreno húmedo. Avanzamos durante horas, enfrentando obstáculos naturales y tratando de evitar cualquier encuentro con los peligros desconocidos que acechaban entre los árboles. Pero a medida que nos adentrábamos más en la isla, algo extraño comenzó a suceder. Escuchamos susurros en la distancia, voces que parecían flotar en el viento. Eran susurros incomprendibles, así como si fueran susurros de la propia selva. A pesar de que intentamos descartarlos como una ilusión auditiva, el temor se apoderó de nosotros. En una noche especialmente oscura, mientras nos encontrábamos en un claro de la selva, las cosas se volvieron verdaderamente inquietantes. De repente, la vegetación comenzó a moverse por sí misma, como si tuviera vida propia. Los árboles se balanceaban y las hojas crujían, como si fueran testigos de algo que nosotros no podíamos ver. Y entonces, las sombras cobraron forma. Eran figuras oscuras y etéreas emergiendo entre los árboles, moviéndose con una gracia sobrenatural. Eran seres que no pertenecían a nuestro mundo, criaturas que desafiaban toda lógica y explicación racional. Mi corazón latía con fuerza mientras observaba impotente el espectáculo frente a mí. Parecían acecharnos, jugando con nosotros como si fuéramos marionetas en sus siniestros planes. Sus ojos brillaban con una malevolencia indescriptible, y su presencia emanaba una energía inquietante que helaba la sangre. En ese momento, supe que estábamos lidiando con algo más que simples criminales en la isla Amazona. Nos enfrentábamos a fuerzas oscuras y sobrenaturales que habitaban en este lugar sagrado y desconocido. La selva era su dominio,
y nosotros éramos los intrusos en su territorio. Afortunadamente, logramos escapar de la isla con nuestras vidas, pero el horror de aquel encuentro nunca me abandonó. Desde entonces, he mantenido el silencio sobre lo que vi en la isla amazona, consciente de que las palabras no pueden transmitir adecuadamente la terrorífica experiencia que viví. La isla amazona y sus secretos permanecen ocultos, esperando a aquellos que osan aventurarse en su interior. Y aunque haya dejado el servicio militar, siempre llevaré conmigo el recuerdo de aquella misión y las fuerzas desconocidas que acechan en la oscuridad de la selva amazónica. Y aquí vamos con el último relato de militares de esta noche. Tuve una experiencia aterradora en las gélidas tierras de Alaska. Como exmilitar, estaba acostumbrado a enfrentar desafíos extremos, pero lo que viví en ese inhóspito lugar superó cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Fui enviado a una remota base militar en Alaska para llevar a cabo un entrenamiento especializado en condiciones árticas. A medida que nos adentrábamos en el territorio helado, una sensación de aislamiento y soledad se apoderó de nosotros. Las vastas extensiones nevadas y los imponentes picos de las montañas crearon un paisaje impresionante, pero desolador. Durante una de nuestras expediciones, mientras patrullábamos en la noche bajo la luz pálida de la luna, notamos algo inusual en la distancia. Un destello brillante y misterioso parecía surgir desde lo más profundo de las montañas. La curiosidad y el deber nos impulsaron a investigar. Nos aproximamos con cautela, siguiendo el rastro de luz que parpadeaba intermitentemente. A medida que nos acercábamos, el aire se volvía más frío y espeso, como si la propia naturaleza estuviera tratando de advertirnos sobre los peligros que nos esperaban. Finalmente, llegamos a un antiguo y abandonado campamento minero. Aunque estaba en ruinas, el destello de luz provenía de una de las estructuras. Nos acercamos con sigilo, preparados para cualquier eventualidad. Dentro de la construcción, encontramos una extraña escena. Una figura encapuchada estaba parada en el centro de la habitación, rodeada por velas y símbolos oscuros. La luz parpadeante provenía de un extraño artefacto en sus manos, un objeto desconocido y enigmático. El ambiente se volvió aún más opresivo, como si estuviéramos siendo observados por fuerzas invisibles y malignas. La figura encapuchada levantó la vista hacia nosotros, y sus ojos brillaron con una intensidad sobrenatural. Un escalofrío recorrió mi espalda, y supe que estábamos frente a algo mucho más que un simple ser humano. Sin previo aviso, la figura comenzó a murmurar palabras en un idioma desconocido. Un viento helado azotó la habitación, haciendo temblar las velas y desatando una tormenta de nieve en el exterior. Parecía que estábamos en el epicentro de un ritual oscuro y macabro. En ese momento, mi entrenamiento militar y el instinto de supervivencia tomaron el control. Di la orden de retirada y corrimos fuera del campamento, alejándonos rápidamente de aquella escena sobrenatural. Mientras nos alejábamos, podíamos sentir que algo oscuro y malévolo nos perseguía. La sensación de que estábamos siendo cazados se apoderó de mí, y cada paso que dábamos aumentaba la sensación de peligro inminente. Logramos escapar de aquel lugar maldito y regresamos a nuestra base con el corazón lleno de terror y la certeza de que habíamos estado cerca de algo inmemorable. La experiencia en Alaska dejó una marca profunda en mi ser. Aunque haya dejado el servicio militar, nunca podré olvidar el horror que presencié en aquel lugar helado. En algún rincón oscuro de Alaska, el mal acechaba, esperando su próxima oportunidad para manifestarse y recordarnos que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión que pueden trascender cualquier frontera.